Hola, ¿puede la Corte invalidar una reforma a la Constitución Federal como la reforma judicial? En principio es necesario señalar que la Constitución Federal contiene un sinnúmero de principios cuyo respeto por parte de las autoridades y su interrelación entre sí permiten que las personas disfruten de todos los derechos previstos en la propia Constitución. Además, la Constitución es la norma con base en la cual se emiten o deben emitirse todas las leyes en el país. De ahí que si alguna autoridad o alguna de ellas viola a través de un acto o resolución alguno de sus artículos o algún derecho humano, no la acata o se contrapone a la propia Constitución, dicho acto o resolución se tilda de inconstitucional o inconvencional, según sea el caso. Ante ello, estimo que sí es posible que la Corte analice la constitucionalidad de las reformas constitucionales si con ellas se ponen en peligro, como sucede en el caso de la reforma judicial, los más importantes principios que permiten que las personas disfruten de todos los derechos previstos en la propia Constitución. Para justificar lo anterior, analizaremos algunos de estos artículos. El artículo 1 prevé que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México sea parte, los que las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar. Hay que hacer énfasis en esto. Atendiendo a lo anterior, es derecho de los mexicanos contar con un sistema democrático a través del que es posible el disfrute de todos los derechos previstos en la propia Constitución, que de otra forma serían nulos o inexistentes. El artículo 17 prevé el principio de acceso a la justicia, que implica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales imparciales, los que además deben ser autónomos e independientes. Esto es, que no estén sometidos a persona o institución alguna, sea privada o pública, nacional o extranjera. Los artículos 25 y 26 de la Constitución señalan que México debe regirse por un principio democrático, que como se ha dicho, a través de este es posible que las personas disfruten de los derechos previstos en la propia Constitución, lo que incluye la posibilidad de denunciar a las autoridades del Estado que los violenten ante tribunales libres e independientes. Además, este tipo de sistemas es hoy por hoy el mejor que existe para evitar que para la defensa de los derechos haya derramamiento de sangre, pues en este tipo de sistemas existen autoridades autónomas e independientes que protegen a las personas frente a los abusos de poder por parte de las autoridades. Además de que a través de este tipo de sistemas se logra el cambio pacífico de todos los representantes, como los que integran el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Lo siguiente es de suma relevancia. El artículo 39 establece que la soberanía reside en el pueblo y que el poder público tiene su origen en el mismo pueblo, el que debe usarse para beneficio de éste. Además, en este precepto se prevé que el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. A propósito, conviene recordar que lo aquí previsto es parte de la argumentación de los impulsores o aplaudidores de la reforma judicial, aunque debemos recordar que en ninguna parte de esa u otra reforma, me refiero a la judicial, el constituyente o poder reformador de la Constitución decidió abandonar ese sistema democrático. De ahí que hasta ahora dicho régimen democrático o forma de gobierno se sostiene. Es así porque el artículo 40 indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, lo que es determinante, pues mientras este precepto o tipo de forma de gobierno no sea abandonada, cualquier determinación tomada por el constituyente permanente o poder reformador de la Constitución o cualquier otra autoridad del Estado que atente contra ese sistema será ilegítima o, de ser el caso, inconstitucional o inconvencional, como lo es la reforma judicial. Además, el artículo 41 prevé que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por ello el artículo 49 establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, como sabemos, se deposita en el Congreso de la Unión, dividido a su vez en Cámara de Diputados y de Senadores.
el Ejecutivo representado por el Presidente de la República y el Judicial representado, entre otros, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales y juzgados. Aquí hay que resaltar que el mismo artículo señala que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Esto significa que en el ejercicio del poder público ningún poder mandará o someterá al otro u otros, como sucedió en el sexenio pasado y parece que en el actual, que el poder legislativo se sometió al poder ejecutivo. Por su parte, los artículos 103, 104, 105 y 107 establecen que los tribunales de la Federación, siendo el principal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tribunales colegiados de circuito y juzgado de distrito, resolverán las controversias que se generan por la aplicación de normas generales, actos o omisiones de las autoridades, ya sean federales o locales, sin restricción alguna, que violen derechos humanos reconocidos tanto por la propia Constitución y por los tratados internacionales de los que México sea parte. En principio, podemos señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de la Constitución y a través de diferentes instrumentos como las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo protege a la Constitución Federal y, por tanto, una de sus funciones es cuidar que todos los principios en ella contenidos se respeten. Debe decirse que si bien no existe la facultad o disposición expresa para conocer de la constitucionalidad o convencionalidad de las reformas constitucionales, lo cierto es que ello es innecesario, pues al ser el principal intérprete de ella, y dada su propia naturaleza, la Corte se constituye en su máximo protector, con el fin de que todos sus principios sean respetados por las autoridades, incluyendo el Congreso de la Unión y Presidente de la República. Como sabemos, el 15 de septiembre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Constitución Federal en materia de Poder Judicial, que como eje central establece que los integrantes de la Corte, juzgados de distrito y tribunales de circuito, entre otros, serán elegidos por el pueblo de manera democrática, y las personas que tendrán derecho de aparecer en las boletas correspondientes serán seleccionadas por la Cámara de Diputados, la de senadores, el presidente de la República y el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como fuimos testigos, tanto el inicio del procedimiento de esa reforma constitucional, así como su substanciación, estuvo plagado de vicios y defectos. Pues, como también supimos, la gran mayoría de diputados y senadores que votaron a favor, incluyendo los diputados de las legislaturas locales, en ningún momento supieron lo que aprobaron y muchos de ellos lo aceptaron sin pena alguna. Según lo hemos escuchado, esa reforma constitucional, al someter a elección popular a quienes ocuparán los puestos de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, en principio acabó con la carrera judicial, cuyas características daban certeza a los justiciables o gobernados de que los jueces que resolverían sus asuntos contaban con el conocimiento y experiencia necesarios para ello. Además, contrario a lo que prevé la Constitución, sometió al Poder Judicial, tanto el federal como los locales, a los otros dos poderes, el ejecutivo y legislativo, siendo que cada uno de ellos debe ser libre y soberano del resto. Ahora, si el sistema democrático en el país no ha sido cambiado por el pueblo, o en este caso por el poder reformador de la Constitución, esto implica que cualquier reforma a las leyes, incluyendo la propia Constitución Federal, y que traiga como consecuencia el sometimiento de uno o dos poderes a otros o uno de ellos, esta reforma debe ser declarada nula, pues de subsistir haría a su vez nulos los derechos humanos previstos en la Constitución para las personas, incluyendo el derecho de que los integrantes de los tribunales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser autónomos e independientes, cuyos integrantes también deben contar con conocimiento y experiencia para el análisis de expedientes y dictado de sentencias, lo que sin duda no se logra con la referida reforma judicial, pues, como se dijo, al hacer a un lado la carrera judicial, permite que juzgadores espontáneos ejerzan la función jurisdiccional, como algunos políticos o personas con cero preparación, y solo puedan prometer 99% de lealtad y 1% de conocimiento y experiencia. Así, la reforma judicial provocará que para ser
elegidos o reelegidos en sus puestos o seguir aspirando a continuar en la carrera política dentro del Poder Judicial, deberán preocuparse esas personas más por quedar bien con el poder o partido que los impulsó o que permitió que aparecieran en las boletas o con quien los apoyó para que el comité de evaluación del órgano que los postuló les diera su visto bueno y aparecieran en la boleta de votación. De ahí que esas personas, al menos creo la gran mayoría, sobre todo los que no tienen vocación jurisdiccional, no respetarán la Constitución ni las leyes que de ella emanan, sino que únicamente atenderán los recados, órdenes y sugerencias de quienes los pusieron ahí, y por tanto no habrá una autoridad libre, soberana, autónoma, independiente, que proteja a las personas de los actos de abuso de poder de las autoridades del Estado, lo que sin duda atenta contra el sistema democrático. Además, es preciso evidenciar que el artículo 128 de la propia Constitución Federal prevé que todo funcionario público, sin excepción alguna, al tomar posesión de su cargo, se obligan a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo que desde luego incluye a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas sentencias, aun las que declaren la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, estarán obligados a acatar los integrantes de los otros poderes, como el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. También el artículo 133 indica que la Constitución, las leyes que de ella emanen, incluyendo tratados internacionales, son ley suprema de toda la Unión. De ahí que todas las autoridades del Estado, incluyendo Congreso de la Unión y Presidente de la República, así como los integrantes, entre otros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben respetarla y hacerla respetar, aun cuando se trate de otros poderes, como los mencionados. Finalmente, y creo que este es uno de los artículos más importantes de la Constitución Federal y que cuida el sistema de gobierno democrático, el artículo 136 establece que la Constitución no perderá su fuerza y vigor y que en caso de que se establezca un gobierno contrario a los principios que ella establece, en cuanto el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Interpretado lo anterior en la actualidad, implica que la propia Constitución previó la posibilidad de que un gobierno tratara de cambiar el sistema democrático, como en el caso, estimo, se está haciendo de manera informal con dicha reforma judicial, por lo que previó la posibilidad de restablecerlo, lo que en el caso estimo que solo puede hacerlo, en el presente caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sentencias mediante las que analice actos y resoluciones que provoquen la caída o cambio de ese sistema, como la reforma judicial. Pues, como se dijo, no es posible que la Constitución Federal permita reformas a preceptos que trastoquen o violen diferentes principios, como el democrático, que impedirá que las personas disfruten y les sean respetados por las autoridades los derechos previstos en la propia Constitución. Es por lo anterior que el suscrito sostengo que sí es posible y además legítimo que la reforma judicial sea analizada por la Corte y, de ser el caso, dejada sin efecto, a fin de salvaguardar el sistema democrático y proteger a las personas frente a los abusos de poder, permitiendo la existencia de tribunales libres e independientes que juzguen y, de ser el caso, anulen esos actos. Hasta pronto.